Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Godas Academy, mis queridos sabios. Esta ocasión traigo Inversión y Deporte. ¿En qué se parece a la bolsa y los fichajes? Un libro recién salido de muchos autores, no hay uno solo. El coordinador es Luis García, amigo mío, que gestiona un fondo en Mafre y que nos ha reunido a mucha gente. Porque he venido a hablar de mi libro, puedo decir eso, aunque no es mi libro, pero sí una parte, porque en total 12 personas hemos colaborado en este libro, escribiendo cada uno un capítulo, siendo, pues eso, Luis el coordinador. Y ya veis que estamos aquí, por un lado gente del mundo del deporte y por el otro gente del mundo de la inversión. Y ambos pues hemos escrito capítulos y relacionando ambos mundos, poniendo ejemplos tanto de la inversión como y de empresas como de clubes deportivos. Ya veis que hay gente, pues bueno, eso, más analista financiero, gente que sí que ha sido futbolista, gente que trabaja en, pues bueno, eso de analistas, está Paco también. Y sin más dilación, pues vamos a eso, de la bolsa al balón, y vamos a comentar así en qué se parece en algunos casos. Y es que la introducción, el mercado de valores y el terreno de juego como dos campos distintos, y es que hay que partir de la idea de que los mercados no son eficientes, si no ninguno tendríamos trabajo. Y a veces, en contra de lo que uno puede pensar, a veces gana el equipo con menos, bueno, no con menos presupuesto, pero sí equipos con menos presupuesto, y hay inversores que baten al mercado consistentemente. Tanto gestores de fondos como directores deportivos deben tomar decisiones en entornos de información imperfecta. Y hay, por un lado, directores que muestran un toque especial para descubrir y armar equipos competitivos con poco dinero, y hay otros pues que también, fondos que baten al mercado continuamente. Y en ambos casos pues la gente suele emplear una manera de value investing, que es comprar algo por menos de lo que vale. ¿En qué se basa el proceso de decisión? Este fue el capítulo que escribió el gestor de oros. Pues primero, no juzgar las decisiones de inversión en función de la rentabilidad obtenida, sino por el método. En periodos cortos, pues juega el azar. Y lo importante es un método que funcione consistentemente, como se ve en el caso de Moneyball, que es un peliculón, si no lo habéis visto, donde un club de béisbol empieza a utilizar medidas más cuantitativas, más de análisis, fichar jugadores más desapercibidos, que poco seguidos. Y la verdad, y logra ganar, sorprender a todo el mundo, y es una historia espectacular. Y ahora pues casos que se ponen ahora modernos, como Daryl Morey, el de Houston Rockets en la NBA, Monchi en el Sevilla en el caso del fútbol, y en la Liga Española de baloncesto, en la ACB, pues José Luis Mateo, el director deportivo del Obradoiro de Santiago, que por cierto es seguidor del podcast, Mateo. Por eso el Obradoiro lo hace tan bien, porque nos escucha en Value Investing FM. Y para ello, para hacer lograr todo esto, hace falta una filosofía adecuada, una cabeza bien amueblada y tener una organización con incentivos alineados. Hay muchos equipos que tienen dueños que hacen lo que quieren, equipos con jeques, equipos de rusos, equipos con presidentes bastante peculiares. Los fondos también toman las decisiones por psicología. En los mejores equipos pues hay un sentimiento de dejar hacer a los managers y compartir una filosofía de hacer las cosas y pensar a largo plazo. En cuanto a buscar ideas, pues Ferguson, el mítico entrenador del Manchester United, pues simplemente decía que preguntaba a sus jugadores y a otras directivas para informarse de opiniones de qué piensa esa gente y así buscar a jugadores potenciales. Igual que los fondos, pues muchas veces preguntan a los CEOs por su mayor competidor, por proveedores o clientes. También hay veces que surgen ineficiencias, como cotizar en mercados odiados, pero ser buenas empresas. El caso de Corticeira, el caso de que cotizaba en Portugal, un mercado pues bastante olvidado, pero que es un negociazo. De hecho, por si no lo conocéis, Corticeira es el mayor productor de corcho del mundo, y básicamente casi todo el corcho del mundo se produce en Portugal y España. O jugar en ligas olvidadas, como un jugador de baloncesto llamado Salah Mehdi, que era un jugador de baloncesto que jugó en el Obradoiro. De hecho ahí fue donde se dio a conocer, en el Obradoiro Monbus. Y es que fue un tunecino que venía de la liga belga. Claro, absolutamente nadie lo conocía, tenía 26 años, o sea, bueno. Y fue un pelotazo espectacular, creo que acabó jugando luego en la NBA. Y es que es eso, el Obradoiro de verdad
ha tenido... El problema que tiene el Obradoiro es que no tiene presupuesto. Todos los jugadores pues van ahí, se lucen y se van al año siguiente. Entonces hay que estar formando el equipo todos los años. Pero de verdad, las joyas que encuentra y que salen del Obradoiro son una absoluta locura. Luego las empresas deberían pasar un filtro que esté dentro del círculo de competencia, ventajas competitivas, posición financiera, equipo directivo y que esté a precios interesantes. Después toca gestionar el riesgo. Un caso típico son, por ejemplo, jugadores con largo historial de lesiones o una empresa en reestructuración. ¿Y cuáles son los principios fundamentales del value investing? Pues como ya hemos dicho, otra vez repetir bastante lo mismo, comprar negocios que entendemos y que funcione. Esperar que el mercado nos ofrezca un precio atractivo, lo que se llama margen de seguridad, y no olvidemos la definición de riesgo, que mucha gente interpreta el riesgo como volatilidad, sino riesgo es la probabilidad de una pérdida permanente de capital. ¿Y por qué no lo utiliza más gente? Se dice. Pues simplemente porque comprar cuando todo cae va contra nuestra propia naturaleza de ser miedosos, y porque la gente es impaciente y aquí se necesita cabeza y mente fría. En una entrevista a Víctor Horta, que es el director deportivo del Leeds, equipo recién ascendido a la primera liga inglesa, da las claves del puesto de director deportivo. Dice que en un posible fichaje hay que mirar lo siguiente: nivel técnico, físico, transición y psicología. Los dos primeros hoy en día cada vez se miden mejor, gracias a, cada vez hay más aplicaciones de Big Data, de seguimiento, y que es relativamente, cada vez es algo que se ha profesionalizado bastante. Pero el riesgo de una operación está en los otros dos. Ver si un jugador es capaz de cambiar de país, adaptarse a ese equipo y a determinado tipo de jugadores a su alrededor. Ellos siguen determinadas ligas menos conocidas, viendo muchos partidos y realizando un once ideal, y además con ciertos sesgos como la edad o el precio, y seguirlo así durante meses. Por el otro lado, Eugene Fama desarrolló la teoría de los mercados eficientes para aplicarlo sobre todo a la bolsa y los mercados financieros, diciendo de que los precios siempre son eficientes y recogen toda la información. Pero como ya dijimos, se ha visto que hay mucha gente capaz de dinero en bolsa y demás mercados, de la misma manera que también en el fútbol hay directores deportivos que han logrado crear equipos de la nada. Un estudio de la liga inglesa, en un libro que se llama Sociernomics, que está estudiando eso, la liga inglesa en los 80 y 90, los equipos con más fichajes caros no siempre ganaban. Donde sí había una correlación era en el gasto, en salarios. Se favorece el cortoplacismo, que un jugador destaca en los últimos meses o en un mundial. Entre 2011 y 2015, el Financial Times ordenó los mejores equipos por logros y relacionándolo con el gasto en salarios, y encontró que el Atlético de Madrid sería el más eficiente, que para todo los puestos que lograba y los logros que obtenía, con lo que pagaba, era el que puntuaba más arriba. Sí, por tanto es el más eficiente. Y ya veis, el Atlético, que no es un equipo con muchísimo dinero ni que nunca ha competido a alto nivel hasta ahora, que esto en gran parte es gracias a que yo personalmente lo pienso, que estos son los mejores entrenadores de Europa con diferencia, como ese Simeone. Activos infravalorados. ¿Cómo buscar? ¿Dónde buscar estos activos? Pues en los mercados, empresas en sectores que no estén de moda, bolsas de países con mala cobertura en los medios, pocos seguidos por analistas, negocios aburridos, negocios que generen un rechazo temporal por algún motivo, que han estado implicados en algún escándalo, que estén en un sectores que ha sufrido algún problema, por ejemplo, ahora mismo el petróleo, que es súper odiado, spin-offs, empresas excluidas de índices, y por otro lado jugadores, también muy parecido realmente. Ligas poco seguidas, que haya rechazo, más rendimiento el último año, países con problemas políticos, por ejemplo, muchos equipos se aprovechan para reclutar en sitios como Ucrania, movimientos poco estéticos, algún defecto físico, muchas veces eso penaliza a muchos jugadores, eso se ha visto mucho en la NBA, jugadores que tiraban de manera poco estética, eso les ha penalizado. Países con fiscalidad alta, por ejemplo el caso de Francia, jugadores jóvenes que se les vea una progresión, darles una última oportunidad a jugadores ya más maduros, con más de 30, que se les considere en declive, entrenadores enfrentados, no es en el sentido de que al buscar jugadores que estén cabreados con su entrenador y que buscan así irse, o en general jugadores que estén en el último año de contrato,
ya que pues si es el último año, pues es muy posible de que se venga a tu equipo gratis, porque se les acabó el contrato. Psicología. La economía del comportamiento es al final una rama de la economía que nos ayuda cada vez más a entender cómo toman decisiones las personas. El ser humano no es racional. Imagina un futbolista famoso por sus salidas nocturnas. Esto es lo que dice Pedro Reibiel, que de hecho vino también al podcast, un psicólogo, que decía, claro, que el ser humano no es racional. Imaginaros eso, un futbolista que se dedica a salir por la noche muchísimo, cuando debería saber que eso va a afectar bastante a su cotización, ya que otros clubes quieran pagar menos por él. Algunos sesgos importantes que se observa en tanto la toma de decisiones a la hora de invertir como de fichajes es el de la atención limitada, sobrecarga de opciones, efectos de presentación, aversión a la pérdida, efecto rebaño o exceso de confianza. Creo que no hace falta casi ni definirlos porque son bastante claros. La atención limitada, al final tendemos, o el efecto presentación, tendemos a centrarnos en que algo nos lo presente muy bonito, aferrarnos a un par de datos, como por ejemplo, yo que sé, tal jugador que ha metido no sé cuántos goles el último año, obviando todo lo demás, o en una empresa es que tiene un margen de beneficios increíble. Tenemos efecto rebaño, todo a seguir siempre lo que piensa la mayoría. Tenemos más fe en nuestras habilidades de lo que realmente es, y muchas cosas más. Y de hecho, pues bueno, este tema es muy muy interesante. Os recomiendo buscar libros de Richard Thaler o de Kahneman, porque es un tema verdaderamente interesante. La gestión de riesgo al final se resume, y toda la gente está de acuerdo, en simplemente es un binomio rentabilidad-riesgo y que sea este el adecuado, teniendo el horizonte temporal adecuado, ya que además ambos mundos pues tienen bastante cortoplacismo. Y simplemente centrarse en el círculo de competencia, en fútbol aplicar Big Data, sacar stats, no hacer el idiota y tener un margen de seguridad en las apuestas más arriesgadas. Porque sí, tú puedes, y tanto a la hora de invertir como en el fútbol, puedes hacer apuestas muy arriesgadas que sabes que te pueden salir mal y con una cierta probabilidad, pero simplemente en el caso de inversión pues no metes mucho dinero ahí, y en caso del fichaje pues también lo que haces es no pagar 40 millones por algo que te puede salir muy rana. Y entonces es así, eso es cómo se puede interpretar el margen de seguridad. Valoración de activos. Este es el capítulo que escribió Paco. Valorar implica números, pero tiene más arte que ciencia. Y es que todo activo pues simplemente vale sus rendimientos futuros traídos al presente. Eso es poco más que eso. Y algunos métodos pues de valoración, los más tradicionales, pues la valoración patrimonial, como el valor de activos, como por ejemplo el estadio, o hacer un descuento de flujos, estimar el free cash flow que genera al año un negocio y descontarlo a un tipo de interés, trayéndolo al presente. O valoración relativa, comparar con otras empresas, analizar múltiplos de beneficios, pero hay que tener siempre con este último mucho cuidado, porque las burbujas se suelen cimentar en valoraciones relativas que no tienen ninguna cordura. Por ejemplo, el mítico en el 2000 era que se valoraba las empresas simplemente por su número de suscriptores o su número de viewers, o ese tipo de estadísticas que, claro, tú puedes que te vea mucha gente, pero que no ganar un duro. Este es mi capítulo, cuándo comprar y cuándo vender. Y es que tiene la ventaja de que es muy sencillo, porque cuando compras, pues simplemente cuando el precio es menor al valor. Y cuando debe ser un compounder, pues al final lo puedes comprar en cualquier momento, a largo plazo vas a ganar dinero. Empresas cíclicas debes esperar en el punto bajo de ciclo, porque en el resto del ciclo, en la parte alta, pues es al contrario, el precio seguramente esté por bastante encima del valor. Y cuando vender, pues como el gran inversor Pat Dorsey dijo muchas veces, es muy simple, tienes que responder a unas preguntas. ¿Cometí un error? ¿Hay un sitio mejor para mi dinero? ¿Y la compañía ha ido a peor? Si dices sí, en algún caso, pues debes vender esa posición y comprar otra cosa. Y en el caso del deporte, pues ha habido muchísimos casos, o en cosas de riesgo. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta muchísimo es Embiid, jugador de baloncesto en la NBA, que pues iba a ser el número 1 del draft, jugadorazo, espectacular, pero tuvo una lesión en su último año de universidad gordísima, o sea, pero es que reventó el pie, pero que tuvieron que ponerle tornillos, o sea, de verdad, que se machacó los huesos, y eso provocó pues que acabara cayendo varios puestos en el draft y iba a ser número 1.
La gente dijo que era muy posible que su nivel nunca volvería a ser el de antes. Y Philadelphia Sixers pues apostó por él. Cayó varios puntos en el draft, creo que acabó siendo el quinto. Y ya mucho me parecía para el riesgo que tenía. Pero decidieron lanzarse por él y ahora mismo pues está siendo uno de los pivots más dominantes de la liga con apenas 24 años. El factor humano, otra vez recalcar lo importante que es en un club gestionar los temas personales y no quedarse con los números. Es cada vez, además este es un tema que siempre la gente del deporte lo insiste mucho, en el tema de la psicología, el saber adaptarse, temas como el idioma, a muchos jugadores que les puede costar, o jugadores que necesitan mucho el apoyo de sus familias o estar con amigos. Mudarse al final nunca es fácil, de hecho muchos equipos lo que hacen es, en países, por ejemplo el caso de Ucrania, yo en ese caso es de que se trata de ficha el jugador, que es un chaval, y que les paga el club, que se vengan los padres, la hermana, incluso, no sé si me había dicho, el novio de la hermana, una cosa así. Entonces, pues, ese tipo de detalles hay que saber manejarlos. Igual que también en una empresa hay que ver la directiva, no quedarse con la contabilidad y los números. Ahí es que al final en la economía moderna lo intangible cada vez cobra más importancia. El valor económico de un club, ya vimos un poco de lo que comentaba antes brevemente, de cómo se valora. Pues en este capítulo se argumenta cómo el objetivo debería ser maximizar los valores económicos y deportivos a largo plazo, que están más relacionados de lo que se piensa. Al final, por mucha pasta que tires, salvo que tengas un jeque detrás bombeando dinero, pues al final, por mucho que te gastes ahora, al final acaba pasando penurias a nivel deportivo o juntando un montón de jugadores millonarios pero que no saben jugar juntos. El director deportivo debe tener una total alineación con el club y pensar a largo plazo. Y los principales elementos de valor son los jugadores, los activos inmobiliarios, los derechos audiovisuales, patrocinios, entradas y servicios asociados. Es lo principal que debemos mirar a la hora de ver el valor económico de un club. Y siempre con cuidado con la deuda. Ya sabéis que además los clubes de fútbol, es muy conocido el caso de del fútbol español, que tiene muchísimas deudas, pues incluso con Hacienda. Y una breve radiografía del deporte, así un poco visión histórica, así es como termina el libro. Cuenta cómo desde la antigüedad, pues las culturas siempre han practicado deportes y competiciones, muchas muy ligadas al tema militar. En Egipto se practicaba natación, en China gimnasia y en Persia artes marciales. Con la Edad Media siguen deportes pues incluso más ligados a la guerra, ya como las míticas justas, torneos y tiro con arco. Con la revolución industrial es cuando empiezan a llegar los deportes de masa, como fútbol, baloncesto, rugby, y hacia finales del 19 el barón de Coubertin en Francia se empieza a tomar más en serio el tema, viendo el deporte como realmente una manera de educar, y es como el pionero, y de hecho es por él que en la escuela pues se da educación física, es básicamente gracias a este señor. Y fue el que se considera pues un poco así como el padre de la organización deportiva moderna, ya que estuvo detrás de la organización de las primeras Olimpiadas modernas, obviamente, no las de las primeras, fueron las de Grecia, obviamente. Luego, pues con el avance de los años, llegan las tecnologías, llegan los medios y la explosión comercial, gracias a la radio y después la televisión. Y el siglo XXI pues trajo la globalización a nuevas zonas, especialmente Asia, Latinoamérica o África, y también todo el destape, toda la corrupción. Todo cada vez este nivel de competición y cada vez más dinero también lo que ha traído pues es dopaje, corrupción, como por ejemplo los países árabes comprando torneos y mucho tema parecido, sobre todo por ejemplo cuanto más grande la institución más corrupción se ha visto que hay, como es el ICO o la FIFA. Las audiencias pues son los eventos más vistos de la televisión mundial actualmente. Una Super Bowl tiene más de 100 millones de personas viéndolo. Una final de la Champions puede llegar a 380 millones. Los partidos de los mundiales de fútbol también alcanzan cientos de millones. Y se calcula que aproximadamente el 1% del PIB mundial pues se puede asociar diría bastante directamente al deporte. Y podríamos decir que es un sector en crecimiento y con cierta racionalización, como ya lo hemos visto, con cierta racionalización, con más profesionalización, que a veces son gente más preparada, con más cabeza,
y que se va dejando un poco atrás esa estela de clubes de fútbol Jesús Gil, con a lo loco que sale en jacuzzis y con un cocodrilo. Y este es el fin, este es el resumen del libro, y vemos cosas como por ejemplo las grandes similitudes que hay entre el fútbol e la inversión, dónde buscar ideas, la manera de pensar, y cómo es un sector que cada vez se profesionaliza más. El caso más extremo pues puede ser el Olympique de Lyon en el fútbol francés, o el Ajax en el fútbol holandés, o en general todos los deportes americanos. Los americanos en esto llevan muchísimo tiempo adelantado y ya se ve, o sea, tienen otra manera totalmente distinta de hacer las cosas. Y muchos clubs, pues yo creo que sí pueden ser oportunidades de inversión interesantes, como el propio Luis, coordinador del libro, pues lo cree. Y además con este libro pues se permite ver bastante bien el esquema mental que tiene un director deportivo. Este es el final, espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo sobre el deporte moderno. Cualquier duda o sugerencia, no dudéis en enviarme. Esto es todo, mis queridos sabios.